tiene una función de consumo como ecuación, siempre va a venir así. La inversión autónoma como autónoma, no como función, el gasto de gobierno lo propio, transferencias lo propio. Miren acá, decimales he colocado, ¿no? Y el impuesto proporcional. No hay el impuesto autónomo. Sabemos que esta es la fórmula general, ¿no? Entonces, si no hay esto, este término desaparece, ¿sí? Ahora, determinar el ingreso de equilibrio y el multiplicador. Vamos a hacer también eso. Y entonces, reemplazando acá con los datos que tenemos, ¿no? Tengo transferencia 62.5, tengo el impuesto proporcional 0.25, no tengo el impuesto, este término no entra, desaparece porque no hay dato. Claro que algún sí se podría decir se crea, pues entraría en ese caso, pero en este caso no. Después 50, que es la inversión, y el gasto de gobierno 200. Bueno, ese es el planteamiento de los datos. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Operaciones elementales, nada más. Entonces, se multiplica cada uno de los términos, se hace desaparecer el signo de agrupamiento, ¿no ve? Y se hace multiplicación de signos. Más por más da más, 0,8 por renta. Más por más da más, 0,8 por 0,25 por renta. ¿Dónde está? Bueno, aquí hemos hecho antes esto. Más por menos da menos, ¿no ve? 0,8 por 0,25 por renta. Y aquí más por más da más, 0,8 por 62.5. Y estos hemos sumado. 100 más 200, 300, más 50, 350. Ahí está. Ahí está la composición, ustedes quieren, de esta característica de gobierno o de un país. Un gobierno es un país que tiene con estos datos, ¿no? Normalmente cuando no hay un tipo de impuesto o se reduce o desaparecen impuestos, obviamente impulsa la producción, ¿no? Pero a costa de que el Estado no va a tener ingreso suficiente y necesario para sus operaciones, ¿no? Bueno, seguimos haciendo operaciones elementales, trasladamos al otro miembro, cambiando de signo para juntar términos semejantes, menos 0,8 por renta, más 0,8 por 0,25 por renta, igual a 350 más 50, porque aquí 0,8 por 62.5 es 50, ¿no? Saco factor común, este tiene un coeficiente de 1, no se coloca, pero tiene 1. Factor común tengo 1, menos 0,8, más 0,8 por 0,25 igual a 400. Ahí está. 400. Después tengo, haciendo la reducción de esto, la operación, perdón, de esto, me da de 0,4 por renta igual a 400. Y divido, 1 dividido entre 0,4, no van a dividir 400 dividido entre 0,4, que si bien saben que pueden, no, porque tenemos que trabajar con 2 decimales, hasta 2 decimales el multiplicador. Entonces me da 2.5. Este es el multiplicador. Esto es el multiplicador. Por 400 me da 1000 en una renta. ¿Qué era la pregunta? Determinar el ingreso de equilibrio. Bueno, ingreso de equilibrio, ustedes saben que ya es la transacción consumada en el mercado. El mercado está compuesta por demandantes y oferentes, es decir, productores y consumidores, ¿no? Y el que regula el mercado es el gobierno, incentivando,
¿no? Por eso, creando nuevas empresas estatales para subvencionar de alguna forma a ciertas empresas. En fin, el Estado es el que interviene en la economía con producción, con impuestos, con subsidios, con transferencias, con anuncios de política económica y sobre todo con reglamentos de inversión claras, ¿no? Y entonces aquí el multiplicador, como acá me pedía, el ingreso de equilibrio ya es del mercado, ¿no? Este es el PIB también, Producto Interno Bruto, de 1000. Y eso es valorado, no son en bienes, sino ya los bienes se valoran. Y el multiplicador 2.5. Bueno, hemos cumplido el inciso A. Lo que a mí me interesa es, he preguntado y me pondrán, primero he preguntado el ingreso de equilibrio, será 1000, punto y coma, espacio. La segunda pregunta del mismo inciso, multiplicador, me pondrán punto y coma, espacio, 2.5. Los decimales con coma. Entonces, esa es la respuesta. No voy a revisar procesos, en este caso, pero si llega en la segunda instancia, sí, reviso ya procesos. ¿No? Ya reviso, por más de que tengan apoyo de afuera, pero ya tienen que mandarme su hoja de donde han resuelto en el tiempo que se les va a mencionar, y si eso no coincide, el proceso no coincide con el dato, si bien el dato está bien que han puesto, pero el proceso dice otra cosa, bueno, el ejercicio no se valida. ¿No? Por eso, mejor es sacar buena nota, el primero, el segundo, el final tienen 3 oportunidades. No es difícil, pero bueno, hay que hacerlo. B. ¿En cuánto variará el déficit fiscal si G aumenta en 20? ¿No? Ahora, es otra forma de preguntar, pero dentro de desplazamiento de la demanda agregada. Porque esta es desplazamiento. Pero la pregunta es clara, ¿en cuánto variará el déficit? Variación del... No les estoy preguntando, ¿cuál es el nuevo nivel del déficit? Les estoy preguntando, ¿en cuánto variará? Variación del déficit. Esa es la pregunta. ¿Ya? Para eso, vamos a hacer el B. Aquí está. Gasto de gobierno, a ver, ¿cuánto era gasto de gobierno? 200, ¿no? Aquí está, ya, ok. B sería así. La ecuación más 0,8, renta más transferencia, menos impuesto, más inversión, más gasto de gobierno y más 20. Aquí he dicho, el gobierno aumenta en 20. No he dicho tampoco variará. Aumenta es positivo. Miren, la pregunta, si me dan ingreso, ¿dónde está? Aquí ve. ¿En cuánto variará el del sí que aumenta? Positivo, es aumenta. Y aquí hemos puesto más 20, positivo. Eso es. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, me pueden parar. Ya esto de lo que va a entrar, por lo menos hasta aquí, pendiente, me parece que ya no voy a meter al examen. Hasta aquí, con términos autónomos, puedo preguntar hasta déficit, como es este caso, no directamente la renta, sino el déficit, o la nueva renta, o la variación de renta, no va, no el déficit. Entonces, como sabemos que tiene el mismo sentido, solamente varía la pendiente cuando es pendiente de la demanda agregada, entonces su examen que van a dar como hoy día va a ser hasta desplazamiento con todas esas formas de pregunta que hoy día también estamos haciendo. Pendiente va a entrar para el segundo parcial. ¿Ya? Entonces,
acá, más 20, haciendo operaciones elementales, 100, más 200, 300, 350, 370, aquí está. Más por más da más 0,8 por renta, más por más da más 0,8 por 62.5, más por menos da menos 0,8 por 0,25 por renta. Y más de lo mismo, jóvenes. He trasladado al otro miembro con signo cambiado, menos 0,8 por renta, más cambio de signo 0,8 por 0,25 por renta, igual a 370 más 50 sería 420. Saco factor común. Esas son las operaciones elementales, ¿no? A veces hay que tener en cuenta los signos, hay que tener en cuenta los decimales, y así como estamos resolviendo, tienen que resolver, porque yo voy a colocar las calificaciones de las respuestas como estamos resolviendo. No les voy a tomar preguntas muy complicadas, así por decir. No son complicadas, sino que no hemos visto aquí en las clases. Claro que en mesas de examen ya pregunto de otra forma, ¿no? Ya han podido ver los que han dado. Ya son preguntas un poquito más de razonamiento, pero tampoco es difícil, pero ya son ejercicios que normalmente no es resuelto, ¿no? Entonces el examen que van a dar sobre la base que ya hemos visto, hemos resuelto, ¿ya? Entonces acá hemos dicho, pasa al otro miembro con signo cambiado. Esto era menos, ahora es más. Saco factor común, porque cada término existe renta. ¿Qué es la renta? Es el ingreso, es el Producto Interno Bruto también. Ahí tenemos 1, 0,8 más 0,8 por 0,25 igual a 420. Despejo hago esta operación, puedo hacer, primero resuelvo esto, 0,8 por 0,25, aquí todo en uno tienen que resolver esto, no es con esto 2 decimales, después 2, no, todo esto hay que resolver. Solamente al sacar el multiplicador tiene que haber 2 decimales. Entonces, resuelven así, 0,8 por 0,25 más 1 menos 0,8 me da 0,4. ¿Ya? Entonces, vas a dividir, no voy a hacer 420 dividido entre 0,4, porque tengo que identificar el multiplicador que esté bien, y hago 1 dividido entre 0,4. Saben ustedes que el multiplicador la penita le manda agregado por 420. Y el multiplicador también me da 2.5. Tiene que ser igual al anterior. No hemos movido. Las pendientes son el consumo marginal y el impuesto proporcional. Y no hemos cambiado. Y tiene que darles el mismo multiplicador. Y me da una renta de equilibrio de 1.050. Ahora, ¿me ha pedido esto? No. Me ha pedido la variación del déficit. ¿Ah? Entonces, la variación de renta es igual a la renta actual menos la renta anterior. Por ejemplo, esta es la que se está comparando el crecimiento frente al anterior año. ¿Qué es correcto la comparación? Sí. ¿No ve? Pero no olviden que el anterior año ha sido 4 meses de no salir, de no haber producción, ¿no? Entonces, afecta, ¿no? Ha sido normal el anterior año. Y por eso se dice un crecimiento del 5.1. Y la verdad que no creo que den el doble aguinaldo, porque van a decir, no, el crecimiento real respecto va a ser al 2018, ¿no? O al anterior año, no 19, ¿no? Donde ha habido el problema de la pandemia, bueno, no sé. Entonces, el actual es
1050 menos 1000 el original y me da una variación de 50. ¿Ha preguntado esto? No. Aquí tengo la fórmula de la variación del déficit. La variación del déficit es igual, porque habla de gobierno. Yo he sacado del... Miren, es fácil armar las fórmulas. Aquí les voy a decir. ¿A qué es igual el déficit? A ver, la fórmula del déficit es igual... Repito. El déficit es igual al gasto de gobierno. Qué grande, ¿no? Qué grande. Más transferencias menos impuesto autónomo. A ver, aquí está mal. Menos impuesto autónomo, menos impuesto proporcional sobre la renta. Esa es la fórmula. Pero en B he hablado solamente cuando ha variado el gasto de gobierno. Entonces sería, cuando ha aumentado el gasto de gobierno, entonces sería la fórmula de variación del déficit, variación de gasto de gobierno es lo que he hablado. Y siempre, si hay una variación, entra este término como variación de renta, siempre. Si se habla de esto, igual entra esto también. Si se habla de esto, igual entra esto. Porque si no, ¿cómo vamos a conectar la influencia del déficit a la renta? Siempre va a entrar. O si hablo de dos, creo que tengo por ahí las fórmulas, les voy a dar. A ver, ¿no? Entonces, fíjense, esta es mi fórmula porque habla de aumento del gobierno. Puede ser que han aumentado los sueldos y salarios, por decir. Ha aumentado en la inversión de una nueva empresa productiva, algo así. Entonces, ¿cuánto ha aumentado el gasto de gobierno? 20. Positivo porque ha aumentado. ¿Cuánto vale T? Está en mi planteamiento 0,25, ok. De pequeña, 0,25. ¿Y cuánto ha variado la renta? Digo, la variación de renta es actual menos la anterior, 50 por 50. Positivo, además. Haciendo operaciones me da una variación del déficit de 7,5. Solamente esta es la respuesta, porque la pregunta decía si el nivel de ingreso, ¿en cuánto varía el déficit G aumenta en 20? Entonces, variación del déficit, es esta la variación. Pero esta variación se dice, el déficit ha aumentado en 7,5. ¿Qué es lo que me van a poner? Solamente 7,5. ¿Ya? Ahora, la otra forma de resolver podría haber sido así. Ponen la fórmula del déficit, que es todo esto. Reemplazo los datos con lo que tengo. Pero digo acá, la nueva renta es igual a 1050 y coloco acá 1050. ¿Ya? Y me da un déficit actual de 20. Ahora, el déficit anterior, igual reemplazo con los mismos valores. Lo único que varía es la renta original. Es decir, ¿dónde está mi renta original? Es esto, 1000. Es lo único que varía. Coloco 1000 y me va a dar un déficit anterior, original, de 12,5. Positivo, ha aumentado el déficit. En Bolivia creo que estamos en 9,5, llegando al 10%. Bueno, se van a fijar, el Banco Central siempre hay que entrar a las páginas del Banco Central y el objetivo es disminuir al 8,5 este año.
¿no ve? Ir bajando. O sea, en los anteriores años no había déficit. No había problema de financiamiento de todo el aparato productivo. Este año sí. Ahora entonces, teniendo un déficit actual, teniendo un déficit anterior, si yo puedo sacar la misma fórmula, la variación del déficit es igual al actual menos lo anterior, igual que la variación de renta como fórmula actual menos lo anterior, es igual el criterio que se va manejando. Reemplazo. El déficit actual es 20, aquí está. El anterior, 12.5. Mi variación de D, que era la pregunta, 7, esa es la respuesta. Preguntas. Tenía mis fórmulas de déficit, pero no sé. Ahorita vamos a descubrir dónde está. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Disculpe, licenciado, una consulta. Sí. Al momento del examen, al colocar las respuestas, digamos, si en una pregunta, digamos, en el inciso A nos pedía, digamos, determinar el ingreso de equilibrio y el multiplicador, ahí son dos respuestas. Exacto. Y en el inciso B dice solamente en cuánto variaría el déficit fiscal, ahí solamente es una. ¿Cómo colocaríamos, digamos, para poner, colocaríamos inciso A y su No, pues, no. Les va a salir, digamos, la primera pregunta en pantalla, les va a salir el examen. ¿No ve? En la primera pregunta que les va a salir, ahí dice, ahí donde van a anotar, no sé si van a anotar o va a ser por múltiple elección. 5 preguntas, 5 respuestas y tienen que elegir una, nada más. Y si van a tener que colocar, van a decir, pues, como aquí la pregunta es la variación de, perdón, la primera es equilibrio y multiplicador. Bueno, ya hace rato les he dicho que van a colocar, primero he preguntado, como el ingreso de equilibrio. Este es el ingreso de equilibrio, 1000, sin punto, nada, ¿no ve? Así, no hay punto acá. Punto y coma, espacio, multiplicador, 2,5. Y miren, el multiplicador está con decimal. Esto es decimal, 2,5 es decimal. Y esto, 1000 o 2000 o cualquier valor que salga, sin punto. Solamente así. Esta sería la respuesta. ¿No? Ahora, si fuera la segunda que hemos hecho, dice, ¿en cuánto varía el déficit? Sin poner la parte literal. Varía, acá, solamente me van a colocar la variación, lo que les he dicho, la variación del déficit, 7,5, o van a tener que elegir ese 7.5. A veces en la elección pongo negativo, por decir. No, pues esto es positivo. No les he preguntado como superávit, les voy a preguntar como déficit. ¿Ya? Entonces, el resultado de la variación del déficit es positivo. Hay una variación, hay un aumento del déficit en 7.5. ¿Ya? Ahora, si fuera para elegir, son 5 alternativas para elegir, solamente una tienen que elegir, porque 2 ya les va a anular. Una de las 5. En cada pregunta tendría 5 respuestas como alternativa, que yo les pongo, y A, B, C, D, A, B, C, D, E. Listo. Y la última es ninguna, puede ser ninguna también. ¿Ya? Y si no les digo cuál es su respuesta, hay que anotar. Ahí tienen para anotar. Pero no me van a resolver el primero y me mandan, no. Una vez que han terminado de colocar su nota, perdón, en todas las preguntas, sus respuestas, recién pueden enviar. ¿Ya? Porque después no van a poder entrar. ¿Qué más como pregunta? Aquí tengo, antes de seguir adelante, el déficit, creo que les he dado ya la anterior clase, ¿no? Aquí está simple. Esta es la que hemos usado. Variación de D es igual a la variación de G menos T, variación de renta. Siempre entra, miren, variación de renta, siempre entra.
Cuando ha variado las transferencias, este término siempre va a entrar. Estas son las fórmulas simples. ¿Está bien? Ahí está. Cuando habla una de ellas, cuando no habla de ninguna, pero les pregunto la variación de ahí está. Ahora, cuando son dobles, son dos términos que están entrando. G, transferencia, igual entra variación de renta. G, aquí variación de D. G, impuesto, variación de renta. La transferencia, impuesto, variación de renta. Siempre entra. ¿Ya? Pregunta. Pregunten, joven. Bien. Vamos a la otra pregunta. Esta es la pregunta. Pero también estamos en desplazamiento, no estamos entendiendo. Si el nivel de ingreso de pleno empleo es de 1.200, ¿cuál será el déficit fiscal de pleno empleo? ¿Cuál será el déficit fiscal? No les digo la variación del déficit, el nuevo déficit fiscal de pleno empleo. Tampoco les digo el nuevo. Claro que es el nuevo porque están modificando esto, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, para C, aquí tenemos pleno empleo, y ahí implica de P, la misma fórmula, solamente la renta P, pleno empleo. ¿Qué quiere decir empleo? Que todos los recursos disponibles, fábricas, materias primas, recursos humanos, ¿no? Se está usando en su plenitud. Nunca un país ha llegado a un pleno empleo. Sí se aproxima. Y ya inclusive, con faltando un 5, 10% de utilizar sus recursos, ya se considera pleno empleo, inclusive. ¿No? En economías más pequeñas y ordenaditas se puede llegar, no hay problema. Bueno, entonces, yo me he dado de pleno empleo 1.200. Miren. 1.200. Entonces acá, en este déficit, si las rentas de pleno empleo, me va a dar un déficit de pleno empleo. Y me da menos 37.5. Sabemos que es un superávit de 37.5, pero positivo. Porque entran las mismas fórmulas con signo cambiado. Entonces esto es positivo, el mismo resultado. ¿No? Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Esto o este otro? A ver, vamos a remitirnos a la pregunta. Si el nivel de ingreso de pleno empleo, ¿cuál será el déficit fiscal de pleno empleo? Entonces, el déficit, no hay variación. El déficit fiscal de pleno empleo es igual a menos 37.5. Esa sería su respuesta. Menos 37.5. Así facilito. No hay dónde perderse. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No? Bien. Seguiremos. El D. ¿Dónde está el D? ¿Cuál sería el nivel de inversión que equilibre el presupuesto? Que equilibre el déficit, quiere decir. El presupuesto es el déficit. ¿Ya? O el superávit, pero estamos trabajando con déficit. D. Si me ponen
el anterior ejercicio es positivo, está mal. Yo les he preguntado como déficit de pleno empleo, no como superávit de pleno empleo, no. Tienen que responder como déficit de pleno empleo. ¿Ya? Bien. Acá dice la pregunta, ¿cuál sería el nivel de inversión que equilibra el presupuesto? Nivel de inversión, no dice variación de la inversión. ¿Qué podría decir? Sí podría decir. Entonces, yo copio la fórmula del déficit, copio los datos que tengo y equilibrio el presupuesto significa que esta D mayúscula sea 0. Eso es. Sea 0. ¿Qué voy a despejar de esto? La renta. Entonces me da 1050. Ahí está. Entonces, si esta renta, que no es de equilibrio, la actual, utilizo para decir cuál es la variación de renta, la actual menos la anterior, 1050 menos 1000 que es de equilibrio, me da la variación positiva de 50. ¿Está bien? Ya tengo este dato. Después, acá, el nuevo nivel de inversión es igual a la inversión actual más la variación de inversión. ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué me está faltando? La variación de la inversión. Eso tengo que conseguir de la variación de la renta, que es igual al multiplicador por variación de la inversión. O sea, de una forma estamos deduciendo nada más. Entonces, acá, miren, esta es la fórmula de la variación de renta. Despejo la variación de inversión. Variación de inversión es igual a la variación de renta dividido entre K. ¿No? Hago operaciones elementales. La variación de renta es 50, aquí está. El multiplicador sigue siendo 2.5 y me da variación de inversión 20. Como la pregunta era, ¿cuál es el nuevo nivel de inversión? Eso tengo que responder, no 20. ¿Y la fórmula cuál era? Ustedes se acuerdan, acá vamos a colocar el nuevo nivel de inversión es igual a la inversión actual, ¿ya? Perdón, a la inversión original más la variación de inversión. Ahí está. Esta es la respuesta. Con esto vamos a sacar la respuesta. Con esto. Entonces ya tengo variación de inversión. Ya tengo la inversión original. La variación original es del ejercicio acá. No hay más. ¿No? ¿Dónde está? Entonces sería 50 más 20 igual a 70. La variación de la inversión es igual a 70. Preguntas. Licenciado, no estoy entendiendo una parte del ejercicio B. Dime. Cuando estamos hallando el déficit nuevo en lo que es la renta, no tendríamos que poner 1000 o por qué ponemos 1050 si ya estaríamos cambiando
el aumento del gobierno. Vaya, en el D, ¿no ve? Sí, en el nuevo déficit. Porque yo te he dicho, a ver, de la pregunta, ¿cuál sería el nivel de inversión? No, B, licenciado, B, por favor. ¿Cuál? B. B, ok. ¿En cuánto variará el déficit fiscal si G aumenta en 20? El B. A ver. Sí. Aquí te he hecho por una forma, aumentando en 20, porque G dice que te aumenta en 20. He hecho operaciones y me da una renta nueva, actual, de 1.050. ¿Sí? Ahora. Entonces, el nuevo déficit hay que calcular con la nueva renta igual. El nuevo déficit, aquí hemos calculado con la renta actual. Esta es la renta actual. Y el déficit anterior con la renta anterior. Ahí está, con 1.000. Ya sabía. Y de eso puedo sacar la fórmula, variación de D es actual menos lo anterior. Listo. Y me da 7.5. No hay problema. Y aquí es otra forma de resolver también, teniendo ya la fórmula de la variación de D. Pero llegamos a obtener, no ve, directamente la variación de D. Cualquiera, esta es una forma de resolver, es otra forma de resolver también. Pero una de ellas solamente tienen que hacer, no hagan las dos. Pero es más fácil con la segunda, ¿verdad? Claro, cualquiera donde se sientan más cómodos, ¿no? Porque ahí se sienten más seguros de lo que han hecho en su ecuación y todo aquello. Ahora, presupuesto es déficit. Equilibrio del presupuesto es a déficit de cero, lo que aquí he puesto. ¿Dónde está? Acá. Hablo de un presupuesto de equilibrio, es decir, que no exista pérdidas, que no exista ganancia dentro del presupuesto del Estado. Cualquiera, no hay problema. Preguntas. Estas formulitas de acá, que les he mostrado del déficit, estas es importante que hagan, ¿no? En base a esto se puede resolver directamente. No hay más combinación. Son simples y dobles. ¿No ve? Pero siempre en las simples o dobles entra variación de renta. Ahí está. Siempre entra eso. ¿No? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, ¿qué más tiene? Hasta aquí sería el examen. Licenciado, una duda. En el examen puede entrar entonces la variación del déficit, de Exacto. aumento y de disminución. Sí, exacto. Porque eso es desplazamiento. Hemos visto con desplazamiento. Puedo preguntarles, la pregunta que deben saber bien ustedes es, ¿qué es la pregunta? ¿Variación o nuevo nivel del déficit? Aquí la pregunta, por ejemplo, ¿cuál sería el nivel de inversión que equilibre el presupuesto? Entonces es la nueva inversión. La nueva inversión. ¿Dónde equilibrando el presupuesto de cero y despejan la renta y me da
¿Dónde está? Este es el inciso. A ver, el nivel en que equilibra el presupuesto, el D. Aquí está 0, despejan la renta, y con esta renta equilibramos el presupuesto, ¿no? Que es 1050, mayor al del equilibrio original. El equilibrio original solamente es 1000, fíjense, aquí es 1050. Bueno, ahí está. ¿Preguntas? O sea, tomen en cuenta la pregunta que se va a hacer. Porque no hay margen de equivocación. Si dice variaciones de déficit, si dice el nuevo déficit, si dice la nueva inversión que equilibra el presupuesto, ¿cuál es la inversión que equilibra el presupuesto? Obviamente es la nueva inversión. Porque estamos sacando una nueva renta. ¿Ya? Solamente eso. ¿Qué más, jóvenes? Aquí tienen, esto van a copiar, formulitas del déficit, pueden hacerlo. Reduce harto, es más fácil es resolviendo por las fórmulas, ¿no? Ahí está. Fíjense, término autónomo, siempre aquí está de los dos que se habla. Aquí están las fórmulas, las diferentes formas de la variación con dos términos, pero siempre entra variación de renta. Nada más. Eso es todo. ¿Está bien? Hasta aquí sería el examen. Puedo preguntar, nuevo nivel de inversión, nuevo nivel de gasto de gobierno, de transferencias, de impuestos, si quieren. Puedo preguntar como variación de déficit o de inversión también, ¿no? Ahí están las formas de las preguntas, todas las formas que podrían darse en su formulario. Se alistan en el formulario y hay que leer bien la pregunta, nada más. ¿Preguntas, jóvenes? Esto ya es pendiente, ¿no? No, seguimos en desplazamiento. Aquí han entrado todos los términos. Hemos hecho ya este ejercicio, ¿no? El multiplicador siempre es mayor a 1. Aquí está lo que hemos hecho. Esta regla también tiene que aprender. ¿Cuál tiene relación directa y relación inversa? ¿Ya? Si, no olviden, si la nueva renta aumenta, la variación es positiva. Si la nueva renta disminuye, la variación es negativa. Igual. Ese es el comportamiento de las relaciones de términos autónomos. Y eso es todo. Tienen formas, tienen todo. Las formas de pregunta ya les he dado. Y hasta aquí sería el examen. ¿Qué más quieren preguntar? Hoy día, ¿cuál ha sido lo nuevo? Que les ha aumentado el déficit, como la inversión, el pleno empleo. Estos tres elementos les ha aumentado para dentro de lo que es desplazamiento. Eso no es pendiente, por si acaso. ¿Ya? ¿Preguntas? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, podemos quedar acá. Hasta aquí el examen. El día lunes tenemos clases. Un repasito les voy a hacer, cómo sería el examen. Y el día miércoles su examen. ¿Ya? Así voy a abrir 2 plataformas.
El tiempo es rápido en exámenes, tienen que alistarse todo lo necesario. Si algún alumno en pantallas yo veo algo anormal, yo le pido que ese alumno me mande su examen por fotografía y para convalidar o rechazar su nota que ha sacado, ¿no? ¿Está bien? Licia, podemos tener formulario, ¿verdad? Claro, van a dar con formulario, con ejercicios resueltos, van a dar con exámenes anteriores, si ustedes quieren, ya deben tener también, con todo lo que quieran van a dar. Pero sí, no son iguales a los exámenes anteriores los que van a dar. ¿Ya? No es difícil. ¿Sí? Dime. ¿Con calculadora también podemos dar? Claro, no estoy prohibiendo nada pero los pasos que hemos seguido, que hemos hecho, que por ejemplo acá les he hecho, resuelven todo esto en conjunto, que saquen el multiplicador con 2 decimales máximo, no dividan 400 entre ese término inducido, tiene que ser así. ¿Ya? Está bien, licenciado. Ok. Entonces, jóvenes, quedaremos ahí y nos vemos el miércoles. Un repasito voy a hacer. Pendiente no está entrando, solamente hasta desplazamiento y esos términos también que pueden contribuir a preguntar como el presupuesto equilibrado, ¿no es cierto? Que es cero, ese déficit, después de pleno empleo, en fin, todo lo que hemos visto hoy día, tomen en cuenta para el examen, ¿ya? Muy bien, nos vemos entonces, jóvenes. Hasta luego. Gracias, licenciado. Chao. Hasta luego, licenciado. Licenciado, gracias. Hasta luego, licenciado. Chao, hasta luego. Estaba licenciado. Hasta luego, señorita.